Hola con todos. En esta oportunidad, sean bienvenidos para hablar acerca del tema de números para solución de problemas y también aplicación en el método de las operaciones. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los números decimales. Un número decimal es un número no entero compuesto por una parte entera y una parte decimal. Se usa cuando queremos representar un número que son más pequeños que la unidad. Por ejemplo, lo que es 0.5 o 0,5. Es un número decimal y es más pequeño que la unidad, ya que se cumple que 1 es mayor que 0.5 como lo vemos aquí representado. Como lo vemos, si decimos que 1 es mayor que 0.5, ya que si nos damos cuenta que 1 es la unidad entera, es mayor que si representamos este 0.5 como 1 sobre 2. Y sabemos que como es una división no exacta o es un fraccionario, entonces lo vamos a representar de manera gráfica. Como aquí nos damos cuenta, nosotros tenemos lo que es un rectángulo, que este viene representando la unidad entera, y el 0.5 o un medio es lo mismo que tener el mismo rectángulo, solamente que dividido en dos partes. Pero aquí la parte que nos interesa es la siguiente, que esa misma unidad entera dividirla en dos partes, pero de esa tomar solo una parte pequeña. Entonces, prácticamente lo que estamos reduciendo el cuadrado completo es a su mitad. A continuación, veremos las partes que componen un número decimal. Comenzamos diciendo que cada número decimal consta de una parte entera y una parte decimal, que van separadas por una coma. La parte entera va a la izquierda de la coma y puede incluir el cero. La parte decimal va a la derecha de la coma. Eso nos quiere decir que nosotros podemos tener números decimales como los que vemos aquí, donde el primero, que es 4,58, está conformado por una parte entera, que es el 4, y la parte decimal, que es el 58. También nos dice que puede incluir el 0 como parte entera, como lo vemos aquí, y como parte decimal, que es el 9,51. Ahora vamos cómo se verá esto gráficamente. En el ejemplo nos dice que el número decimal 1,5, la parte entera es 1 y la parte decimal es 5. Gráficamente, esto nos quiere decir que si nosotros tenemos dos cuadrados, como vemos aquí, pero nos dice que encontremos el número decimal. Entonces, parte entera, el 1 vendría siendo toda esta parte de aquí, y la parte decimal vendría siendo 5 cuadritos de esta parte, como podría ser hasta aquí, que tenemos los 4 de acá arriba y uno más de la siguiente fila. Hacemos esto. Vamos con la explicación matemática. Si bien ese 1.5 nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. 1.5 lo podemos representar como 15 sobre 10, como lo vemos en esta parte. Entonces, este pequeño número, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tomemos un cuadrado, como lo vemos aquí, y lo dividamos en 10 partes. Y de esas 10 partes, tomemos 15. Entonces, veamos si eso pasa. Si nosotros dividimos este cuadrado en 10 partes, como lo vemos aquí, y queremos tomar 15, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como vemos que de este cuadro nos salen solamente 10, pero nos pide 15. Entonces dibujamos otro cuadrado con las mismas características y tomamos las 5 que nos faltan, que serían esta, esta, esta y esta. Y así es como se representa de manera gráfica el número decimal. Que ese 15 décimos es lo mismo que tener, le sacamos
quinta o lo dividimos entre 5 al número 15, eso nos da 3. Y si nosotros dividimos entre 5 también al número 10, eso nos da 2. Y esta también podría ser graficada de manera como lo representamos aquí en estos cuadritos. Se escriben los números decimales. Los números decimales se escriben usando una coma para separar la parte entera de la parte decimal. Lo más común es encontrarlos usando la coma, pero en otros países se puede escribir usando punto o apóstrofe. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de las tres maneras en cómo se escribe. Donde en la primera vemos cómo se escribe usando la coma, en la segunda usando el punto y en la tercera usando el apóstrofe, o que es lo mismo decir una coma elevada. Esto depende de el sitio o país, ya que normalmente, por ejemplo, en otras disciplinas como lo que son la física, la coma y el punto, así como en la economía, también son muy usados, pero normalmente sirven para separar números muy grandes o números muy pequeños. Entonces, eso hay que saberlo interpretar de manera segura, dependiendo del fin que queramos expresar o dar a conocer. Décimas, centésimas y milésimas. Para conocer mejor los números decimales, vamos a centrarnos en hablar de cómo está compuesta la parte entera y la parte decimal. A la izquierda de la coma encontramos la parte entera, como ya lo habíamos mencionado, que puede constar de derecha a izquierda de la coma en unidades, decenas y centenas. Para entenderlo mejor, las unidades son las que ocupan el primer espacio a la izquierda de la coma, seguida de las decenas y las centenas. A la derecha de la coma encontramos la parte decimal, que puede constar de izquierda a derecha de décimas, centésimas y milésimas. Para ayudar a su comprensión, las décimas son las que ocupan el primer espacio a la derecha de la coma, seguida sucesivamente de las centésimas y milésimas, como lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde tenemos aquí la coma o punto, que eso ya depende de la lección o del sistema que se esté usando, y vemos que a la izquierda están las unidades, que son las que están al lado de la coma, las decenas y las centenas. Y asimismo, hacia la parte derecha tenemos lo que es las décimas, centésimas y milésimas, que lo veremos a continuación con un ejemplo. Decimal se caracteriza por tener una coma o punto como lo vemos aquí. Entonces, este número se lee 154,739, donde 4 vendrían a ser las unidades, 5 las decenas y 1 las centenas. Y asimismo hacia la derecha, 7 vendrían siendo las décimas, 3 las centésimas y 9 las milésimas. Y eso es lo que nos quiere decir lo que fue la parte teórica. Vamos a centrarnos en explicar la parte decimal. Como ya lo habíamos dicho, que la parte decimal está ubicada a la derecha de la coma. Entonces, al dividir en 10 partes iguales el cuadrado de la unidad, tenemos las décimas. Si coloreamos 4 partes de esas 10, formaremos el número decimal 0,4, que consta de 4 décimas. Representando de otra manera, ese 0,4 o 0.4 es igual a tener n igual a 4 sobre 10. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, lo que nosotros cogemos es una unidad entera, la subdividimos en 10 partes y de las cuales de esas tomamos 4, como los vemos que son los cuadros que están repintados.
Y así es ver de manera gráfica cómo se representa las décimas o número decimal. Explicación gráfica de las centésimas. Al dividir en 100 partes iguales el cuadrado de la unidad tenemos las centésimas. Si coloreamos 15 partes tenemos 0,15, es decir, 15 centésimas. Este número 0.15 lo podemos representar como 15 sobre 100. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la unidad, la dividimos en 100 partes iguales, como lo vemos aquí, y de esas 100 tomamos 15, como lo vemos en los cuadritos que están repintados. Y así es como se vería gráficamente los 15 cienavos de manera fraccionaria. Y finalmente, si se divide en 1000 partes iguales el cuadrado de la unidad, tenemos las milésimas. Por lo tanto, la décima es más pequeña que la unidad. La centésima es más pequeña que la unidad y la décima. Y la milésima es más pequeña que la unidad, la décima y la centésima. Gráficamente, la unidad dividida en 1000 partes se vería como todo este cuadrado. Entonces, si queremos graficar, por ejemplo, n igual a 525 sobre 1000, tenemos la unidad dividida en 1000 partes, de los cuales tomaremos 525, que son los recuadritos que están pintados. Y así es como se representaría gráficamente el fraccionario. Lectura de números decimales. Leer números decimales es muy sencillo, pues la lectura de números decimales se realiza de varias formas. Para verlo, vamos a partir de un ejemplo con el número decimal 45,68. En la tabla que anteriormente habíamos mostrado, tenemos que sería 45, donde 5 son las unidades, 4 las decenas, la coma, 6 serían las décimas y 8 las centésimas. Entonces, existen tres maneras del cual se los puede leer. La primera forma es 45,68 o 45.68. La segunda forma es 45,68 y la tercera forma es 45 unidades y 68 centésimas. Y estas son las tres formas de las cuales podemos darle lectura a un número decimal, que bien sea puede estar conformado tanto por centenas, decenas, unidades, por décimas, centésimas y milésimas. Aplica el mismo concepto de las tres formas según el número decimal que se está escribiendo. Tipos de números decimales. Empezamos con los decimales exactos. Son números decimales que pueden ser decimales exactos si están compuestos por un número finito de decimales. Por ejemplo, el 2.5, que también puede ser representado como 25 sobre 10. Y al realizar esta división, tenemos que su residuo es 0. Si lo pueden hacer, van a darse cuenta que no existe valores infinitos. Vamos con el decimal periódico. Los números decimales también pueden ser decimal periódico. Son aquellos que tienen una cantidad limitada de cifras decimales, es decir, que la parte decimal llamada periodo se repite infinitamente. Dentro de estas clasificaciones se pueden dar periódicos puros o periódicos mixtos. Los periódicos puros son aquellos que cuentan únicamente con una parte decimal que se repite eternamente, como ejemplo el 0.33333. Los periódicos mixtos están formados por su parte decimal por una parte no periódica y otra parte que sí es periódica, por ejemplo el 0.256.
y como vemos que 6 ya es de manera repetitiva hasta el infinito. Y por último tenemos lo que son los decimales no exactos y no periódicos. Existen números decimales que no pertenecen a ninguna de las clasificaciones anteriores, es decir, es un decimal no exacto y no periódico, por lo tanto, cuenta con infinitas cifras que no se repiten periódicamente. Ejemplo 3.1534772389. Podríamos decir entonces que un decimal exacto es un número racional, asimismo como lo es un decimal periódico y también como un periódico pero mixto. Y los decimales no exactos y no periódicos vendrían siendo los números irracionales, como lo explicamos en un anterior video. Vamos a hacer una profundización más hablando a continuación de lo siguiente: los decimales y fracciones. Los números decimales y las fracciones tienen una gran relación, pues una fracción es una parte de un grupo. Por ejemplo, la fracción 3 décimos nos indica que una unidad que está dividida en 10 partes iguales cogemos 3 partes, como lo miramos en las anteriores ejemplificaciones. Una fracción está compuesta por diferentes partes. El número que está debajo de la línea es el denominador y nos indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. Y encima de la línea está el numerador, que indica el número de partes que se seleccionan. Por eso decimos que 3 décimos es un número racional, ya que está conformado por dos números enteros. Un número decimal, como ya sabemos, está conformado por décimas, centésimas y milésimas. Y la unidad se representa con un 1. Pues con toda esta información vamos a ver cuál es la relación que existe entre números decimales y fracciones. Decimos que al dividir en 10 partes iguales el cuadro de la unidad tenemos las décimas. Si tomamos una parte formaremos el número decimal 0.1, que se corresponde con la fracción 1 sobre 10, ya que la fracción un décimo quiere decir que la unidad que está dividida en 10 partes iguales tomamos 1. Por lo tanto, una décima es 0.1 sobre 10. De igual forma pasa con las centésimas y las milésimas. Al dividir la unidad en 100 partes iguales y tomamos una parte, tendremos el número decimal 0. O 0,01, que se corresponde con la fracción 1 sobre 100. La fracción 1 sobre 100 quiere decir que de una unidad que se está dividiendo en 100 partes iguales cogemos una. Por lo tanto, una centésima es igual a 0.01, que es igual a tener 1 sobre 100. Finalmente, al dividir la unidad en 1000 partes iguales, tendremos las milésimas. Si cogemos una parte y formamos el número decimal 0.001, que se corresponde con la fracción 1 sobre 1000, por lo tanto, una milésima es igual a 0.001, que eso es igual a 1 sobre 1000. Para pasar un número decimal a una fracción, una vez que ya sabemos la relación entre los números decimales y fracciones, vamos a ver cómo se pasa un decimal a fracción. Para ello, lo más fácil entenderlo es ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el número decimal 2,54. Primero vamos a formar el denominador. Para ello comprobamos cuántas posiciones decimales tenemos ocupadas por los números. Para este caso, el número 5 ocupa el lugar de las decenas y el número 4 ocupa el lugar de las centenas. Por cada uno de ellos debemos añadir un 0, quedando el denominador como 100. Si hubiésemos tenido el caso en que solo tuviésemos ocupado el lugar de las decenas, el denominador sería 10.
¿Eso qué nos dice? Que tenemos que contar los números que están a la derecha de la coma o el punto, que para este caso serían 2. Y por eso nos dice que el denominador es 100, porque por cada número que haya a la derecha se multiplicará por 10 en el denominador. Una vez que tenemos el denominador, vamos a formar el numerador. El numerador es simplemente el número decimal completo quitándole la coma, por lo que el numerador sería 254. Finalmente, teniendo el numerador y el denominador, solo nos queda formar la fracción que sería 254. Entonces, viendo desde otro punto de vista y de manera objetiva, también esto lo podemos decir que al 2,54 lo multiplicamos por 100 y a ese mismo lo dividimos por 100 para mantener un equilibrio al desarrollar la multiplicación. Entonces, como ya lo miramos, que 2,54 multiplicado por 100 es como correr la coma 2 dígitos a la derecha, que nos quedaría el 254, y eso lo dividimos entre 100. Y aquí tenemos este número racional que se lee 254 sobre 100. Como ya miramos y aprendimos a pasar de decimales a fracciones, por lo que solamente queda saber cómo pasar de fracción a decimal. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si tenemos la fracción 65 décimos, o 65 sobre 10, el denominador de la fracción es 10 y el numerador es 65. Tenemos que hacer que el numerador nos está indicando cuál es nuestro número decimal. A ese número solo le hace falta la coma o el punto correspondiente para convertirlo en un número decimal. Para conocer el lugar de la coma es tan sencillo como mirar el denominador. Como el denominador solo tiene un 0, tendremos que mover la coma a un único lugar, empezando por la derecha. Por lo tanto, el número decimal es 6,5. De manera general se dice lo siguiente: dependiendo de los ceros que se tenga en el denominador, eso va a hacer que la coma o el punto se desplace de derecha a izquierda dependiendo de la cantidad de ceros que haya. Por ejemplo, para este caso, como solo hay un cero en el denominador, se desplaza un dígito hacia la izquierda. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un número más grande, como ejemplo el 128 sobre 100 es igual a 1,28, ya que si nos damos cuenta en el denominador tiene dos ceros, entonces el numerador tiene que correr dos dígitos hacia la izquierda, que sería el 8 y el 2, quedando este resultado. Otro ejemplo, si nosotros tenemos el número 4298 sobre 1000, lo que debemos hacer es correr, según el denominador, 3 dígitos hacia la izquierda, ya que está conformado por 3 ceros, lo cual serían los números 8, 9 y 2, quedando como resultado 4,298. Y así es como se llega a ver cómo se crean los números decimales. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like, guardar, compartir, comentar y divulgar toda la información que aquí encuentras. También le agradezco a todas y cada una de las personas que hasta el momento se han suscrito y que me ayudan a crecer toda esa comunidad y a crear más contenido acerca de temas relacionados a la matemática. Si tienes sugerencias, no olvides dejar en la caja de comentarios, agregar sugerencias para ver otros temas, y si quieres que hable de algún tema en específico para resolver más ejercicios acerca de este, como muchos otros videos que vendrán a un futuro. Sin no es más, espero que te guste y me ayudarías mucho con un like, y espero volver a vernos en un próximo video. Infinitas gracias a todos los que hacen parte de la comunidad para seguir creciendo y darles un mejor trabajo acerca de los temas que aquí veremos y desarrollaremos. Y recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hasta un próximo video.